Te voy a enseñar 3 pruebas para poder detectar si tienes una rotura de menisco que vas a poder hacer tú solo o tú sola en casa en menos de un minuto. Yo soy Juan Martínez, soy fisioterapeuta deportivo con amplia experiencia en deporte y rendimiento, y las roturas de menisco son algo que vemos en consulta muy frecuentemente y por tanto es algo que conocemos bien. Estas 3 pruebas las utilizamos normalmente en consulta y te van a dar un mapa general para saber si realmente tu rodilla tiene una lesión de menisco o no. En general, si tienes las 3 pruebas positivas, casi seguro, casi al 100% vas a tener una rotura de menisco. Al contrario, si las 3 pruebas son negativas, casi 100% no vas a tener una rotura de menisco. Prueba número 1. Dolor a punta de dedo. Vas a tener que palpar la interlínea articular, el sitio en donde están los meniscos, porque por lógica, cuando el menisco se rompe, normalmente lo vas a presionar en el área que esté peor y te va a doler. Para hacer la prueba es muy sencillo. Coloca tu rodilla a 90 grados, palpa la tibia, y desde palpar la tibia es más fácil palparla en la parte más interna. Sube con tu dedo hacia arriba hasta que notes una hendidura, como un huequecito. Ese huequecito es la interlínea articular, el espacio que hay entre la tibia y el fémur. Sigue ese huequecito, palpa, presiona directamente ahí, y ahí vas a tener en la parte un poquito más baja de ese hueco el cuerno anterior del menisco, en este caso interno. Sigue esa línea hacia detrás y estarás palpando todo el borde del menisco interno hasta que llegue un momento en el que sea difícil, que no puedas palparlo bien. Palpa toda esa línea y mira a ver si tienes alguna línea de dolor, algún punto de dolor especial. Eso querrá decir muy probablemente que ese menisco, esa zona está sensible, y te señala que esa primera prueba, la número 1, la de palpación, la de dolor a punta de dedo, pueda ser positiva. Para la interlínea articular externa, haz lo mismo. Si quieres, puedes partir del mismo punto que has localizado antes, del hueco de la interlínea articular interna, y atraviesas el tendón rotuliano hacia la parte externa y vas a poder palpar otro huequecito. Ese otro huequecito, que es el hueco que se genera en la parte anterior de la interlínea articular externa, vas a poder hacer lo mismo que hiciste dentro. Palpa en la parte un poquito más abajo, vas a estar palpando, presionando hacia el cuerno anterior del menisco externo. Vete yendo hacia detrás, palpando toda esa línea, y verás si realmente el menisco está doloroso, está álgico, está sensible o no. Para que te hagas una idea objetiva de cuánta cantidad de presión debes tener, una referencia que utilizamos los sanitarios para saber cuánto sí, cuánto no, es la presión que necesitarías hacer en una chincheta si la quisieses clavar en una tabla de madera. Esa es la presión que deberías poder hacer sin dolor en un estado normal. Si tú haces esa cantidad de presión y te duele, eso es que esa zona está sensible. Prueba número 2, la flexión, hiperflexión, flexión máxima con rotación. Flexión, rotación, hiperflexión y rotación. Esta es una prueba muy fiable que yo normalmente utilizo en consulta constantemente, y a mí me da una información brutal. Simplemente flexiona tu rodilla al máximo, y cuando la flexiones haz rotaciones a un lado y al otro. Podrás ver que casi siempre cuando tienes un problema de menisco, cuando flexionas a tope, al máximo, te va a molestar, y cuando le añades una flexión a un lado o al otro, una rotación, perdón, un lado al otro, vas a ver que te molestará uno u otro lado. Fíjate más de la sensación del punto, de la zona donde te duele, que de la rotación. La rotación externa o interna no te indica que sea el menisco interno o externo. Fíjate más de la sensación de dolor. Si me duele más hacia afuera, muy probablemente tendrás lesionado el menisco externo. Si te duele más hacia adentro, muy probablemente puedas tener lesionado el menisco interno, ¿vale? Flexión máxima más rotaciones. Y prueba número 3, que te voy a complementar para que sean más o menos 2 pruebas. Una, que es caminar como un pato. Caminar como un pato simplemente, lo vas a ver en el vídeo, en la imagen, es un test muy sencillo que puedes reproducir tú solo, tú sola en casa sin ningún problema, y casi seguro que cuando tengas un problema de menisco te va a molestar. En esencia estás reproduciendo más o menos casi la prueba anterior, pero metiéndole el plus de que estás dejando caer todo tu peso, y entonces metiéndole una cizalla un poquito más grande porque estás flexionando el todo, dejando caer el peso y obligando al menisco a comprimirse entre la tibia y el fémur. Si ese test es positivo, muy probablemente el menisco pueda tener algún tipo de problema. Una prueba complementaria que a mí me gusta hacer mucho es simplemente sentarte sobre los talones. Si tú tienes un problema en menisco que a veces no canta en las otras pruebas, igual haces la hiperflexión rotación, igual lo palpas y no encuentras un punto demasiado claro que te pueda molestar un poco más, pero sin embargo te sientas sobre los talones, te quieres sentar sobre los talones, y el caminar solo como un pato también es bastante sensible, pero te sientas del todo y dejas caer el cuerpo entero, el peso completo encima de los talones, y te molesta, o
no eres capaz de, si te ves desde detrás o alguien te ve desde detrás y una cadera se queda un poquito más levantada, muy probablemente muchas veces pueda tener que ver, no, no es la única causa, pero puede tener que ver con que el menisco no quiere flexionarse del todo y cuando lo comprimes molesta y por lo tanto no te deja, o directamente ya sientes dolor en la rodilla. Sentarte directamente sobre los talones es otra prueba interesante que te da mucha información cuando los meniscos no están muy averiados y tienen un toquecito pequeño y no es sensible prácticamente a nada, salvo cuando lo fuerzas un poquito más de la cuenta, como en este caso, sentarte directamente en los talones. Así que ya tienes las 3 pruebas, muy sencillo. Recuerda, si tú tienes las 3 pruebas positivas, muy probablemente estés dentro de un cuadro en el que vas a tener una rotura de menisco, y si las 3 pruebas son negativas, es muy probable, muy probable que no tengas esa rotura de menisco, ¿vale? Esto, por supuesto, no sustituye una buena valoración médica ni una buena valoración fisioterapéutica, ¿vale? De un profesional sanitario, por supuestísimo. Y si estás en la duda entre que un test me dio más o menos positivo, el otro no y no sé qué, muy probablemente vas a necesitar para confirmar la prueba de estándar de oro, que es la resonancia magnética, muy probablemente, y incluso si dan los 3 pruebas positivas, muy probablemente, o muy probablemente no, la confirmación de esto siempre es la resonancia magnética, ¿vale? Esto no es un diagnóstico, eso no será un diagnóstico, será una orientación para que tú puedas manejar y decir, ostras, necesito que me vean, necesito hacerme una prueba o no, y ya manejarás con tu médico, con tu personal sanitario, por supuesto, ¿vale? Pero es una orientación muy sencilla, son 3 pruebas muy sencillas que vas a poder repetir en tu casa y te va a dar tranquilidad porque si son negativas, muy probablemente no sea, por lo menos desde el punto de vista de los meniscos, nada grave lo que tú puedas tener, para que tengas una orientación sencilla, ¿vale? Vamos a seguir haciendo vídeos de este tipo, vamos a seguir haciendo contenido similar a este, así que si te ha gustado, suscríbete, nos ayuda en el canal. Y aparte de eso, si tu rendimiento está atascado porque tienes lesiones recurrentes, tienes dolor de rodilla o otra parte del cuerpo que no se acaba de ir y no entiendes bien lo que está pasando o te lesionas frecuentemente y tu dolor no te deja entrenar del todo, haz clic, te dejo un enlace para que hagas clic para ver un vídeo en donde explicamos nuestro programa relacionado con el abordaje de las lesiones recurrentes que limitan tu rendimiento. Espero que te guste. Continuamos.